12 de abril, 8:46 de la mañana. La máquina de espresso escupió un lodo negro como el motor de un carro vomitando aceite. El tipo de comienzo que te dice que el día va a ser un asco. Ernesto, ¿ves por qué el pronóstico de margen del primer trimestre no coincide de nuevo con el panel de operaciones? Ricardo estaba gritando a través de la oficina abierta como si yo fuera su becario, no un analista senior con 10 años de experiencia. No respondí. Me quedé allí, observando cómo ese lodo de espresso goteaba por la máquina de acero inoxidable y se acumulaba alrededor de los paquetes de azúcar. Parecía apropiado para este lugar, pura fachada, sin sustancia. Nota rápida antes de escuchar, comparte desde qué ciudad o país estás viendo. Mi nombre es Ernesto Torres. Tengo 39 años. Vivo en Monterrey, Nuevo León. He trabajado en finanzas corporativas desde que tenía 24. Empecé en este mismo edificio con gráficos en papel y un escritorio de mesa plegable. Era confiable, callado, invisible, y así es exactamente como les gustaba. Nunca llegaba tarde, nunca incumplí un plazo de entrega de informes. Ni una sola vez me invitaron a los almuerzos de liderazgo o a esos falsos retiros de alineación en Valle de Bravo. Mi cubículo estaba junto a la salida trasera, encajonado entre un viejo archivador y una trituradora rota. Apropiado, la verdad. A Ricardo, mi gerente, le gustaba fingir que era un pez gordo, un director financiero en espera, pero lo único que hacía era repetir como un loro cualquier memorando corporativo que llegara esa semana. Le encantaba soltar frases como optimización de márgenes y transparencia trimestral. Pero cuando los paneles fallaban o los números no cuadraban, ¿adivinen a quién llamaban? A mí. Cada maldita vez. Lo arreglaba, por supuesto. Siempre lo arreglaba. El problema no eran las matemáticas, el problema era el mundo de fantasía que seguían vendiendo en las altas esferas. Pronósticos que nunca tocaban la realidad. Proyecciones de crecimiento que de alguna manera siempre se triplicaban para la revisión de la junta directiva, y luego se revisaban silenciosamente a la baja en el sistema 2 semanas después, justo después de que se aprobaran las bonificaciones. Así que sí, sabía que el día iba a ser un asco, pero no de la manera que pensaba. Esa misma semana, enterrada en los anuncios de recursos humanos que nadie leía, había esta única línea: los empleados pueden solicitar un estipendio de desarrollo limitado para oportunidades de crecimiento profesional. Sonaba lo suficientemente vago como para ignorarlo. La mayoría de la gente lo hizo. Pero yo hice clic, escaneé la lista. Encontré algunos cursos de contabilidad forense que no tenían mala pinta. Material árido, pero relevante, útil, especialmente por aquí. Así que me registré en silencio, pagué por adelantado y presenté los recibos. Nadie hizo preguntas. Ni siquiera recibí un correo electrónico de confirmación. Mientras el equipo de ventas quemaba dinero en ferias comerciales y el de finanzas fingía que no se filtraba nada, yo asistía a seminarios en línea por la noche, aprendiendo a detectar lo que todos los demás pasaban por alto. Empezó lentamente, unas cuantas notas, un par de alertas. Luego, el patrón comenzó a formarse. Pero en aquel entonces, no sabía lo que estaba despertando. Solo pensaba que me estaba volviendo más inteligente. Lo primero que aprendí fue a detectar un perfil de proveedor falso, pequeños detalles que no cuadran, sin registro federal de contribuyentes, nombres comerciales genéricos, plantillas recicladas. La mayoría de la gente no lo notaría a menos que estuviera entrenada. Yo estaba recibiendo entrenamiento. En 6 meses, completé 12 cursos: detección de fraudes, comportamiento de empresas fantasma, perfil de riesgo de proveedores. Cosas aburridas, a menos que supieras lo que significaban. Yo lo sabía. Lo mantuve en secreto. No hablé de ello. No compartí enlaces. Solo estudiaba por la noche y marcaba pagos extraños durante el día. Tenía una carpeta privada donde registraba todo: nombres de proveedores sin historial, aprobaciones de pago sin firma, memorandos internos enterrados en jerga que en realidad no decían nada. Entonces apareció Landa. Javier Landa, el nuevo director financiero, entró como si fuera el dueño del maldito oxígeno del edificio. Pelo engominado, trajes a medida tan ajustados que pensarías que se los habían cosido encima. Siempre llevaba un auricular Bluetooth metido en la oreja, como si estuviera en una llamada con el mismísimo Dios.
A nadie le caía bien, pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. La primera semana, hizo una gira de escucha, sonrió, estrechó manos, llamó a todos, campeón, o estrella de rock. Puras tonterías de startup. La segunda semana, empezó a recortar. 3 departamentos desaparecieron. Iniciativas de eficiencia, dijo en el memorando de la empresa. Un lenguaje muy limpio. Recursos humanos, cumplimiento, operaciones internas, todos destripados. Nuestro equipo sobrevivió, pero a duras penas. Ricardo pasó por mi escritorio ese día con una mirada como si hubiera visto un fantasma. Mantén la cabeza gacha, Ernesto, murmuró. A Landa no le gustan las voces extra. Fue entonces cuando vi el primer pago, 495.000 pesos. Descripción, proveedor aprobado, confidencial. Sin código de proveedor, sin factura adjunta, sin rastro de orden de compra, solo una línea en el lote del sistema. Busqué en el directorio de proveedores. Nada. Faltaba la aprobación del pago. Lo marqué en mi documento privado y seguí desplazándome. 3 días después, llegó otro, 600.000 pesos. El mismo rollo. La misma redacción, el mismo agujero negro. No pregunté. No envié ningún correo electrónico. Pero copié los identificadores de referencia de la transacción y anoté las marcas de tiempo en silencio. Así fue como empezó. Landa no se fijó en mí. Ese fue su error. Verás, ser invisible tiene sus ventajas. Nadie cuestiona cuando sacas registros de conciliación o abres metadatos de pagos. Yo no estaba en la sala cuando se tomaban las decisiones, pero siempre era el que limpiaba el desorden después. Un par de semanas después, Ricardo volvió a pasar, golpeando el borde de mi cubículo como si estuviera comprobando si estaba vivo. ¿Viste la incorporación de Puente Estratégico?, preguntó. Levanté la vista. ¿Qué es Puente Estratégico? Una consultora que está usando Landa. Estamos recibiendo facturas de ellos ahora. ¿Quién aprueba? El equipo de Landa. Eso era un código. Significaba, no te metas. Pero yo ya estaba metido. Esa tarde, empecé a investigar sobre consultoría Puente Estratégico. Sin sitio web. Sin número de teléfono. La dirección apuntaba a un servicio de reenvío de correo en Tlalnepantla. Aún así, acababan de pagarles 850.000 pesos por algo llamado eficiencia de transición de flujo de trabajo, significara lo que significara eso. Empecé a hacer referencias cruzadas, saqué listas de proveedores archivadas, busqué en memorandos internos de incorporación, revisé la documentación de entrega. No había ninguna. Y seguía llegando. Pagos pequeños, pagos grandes, todos canalizados a través de las mismas descripciones vagas, proveedor aprobado, análisis de transición directa sellada. La mayoría de la gente se habría detenido ahí, lo habría llamado turbio y habría seguido adelante. Yo no. Ahora sabía cómo mirar. Sabía lo que olía mal. Así que empecé una hoja de cálculo maestra. Lo registré todo, fechas, nombres de proveedores, importes, cadenas de aprobación, direcciones de protocolo de Internet vinculadas a las subidas de formularios. No solo estaba recopilando, estaba documentando. Cada noche, me sentaba en la mesa de mi cocina, con la pantalla brillando, la misma lámpara de escritorio sin gracia zumbando sobre mi cabeza. Mi gato, Sombra, se acurrucaba junto al teclado mientras yo hacía clic en antiguos registros de pago como si estuviera leyendo el diario de otra persona. Landa pensaba que su Bluetooth y su jerga podían cubrir la podredumbre. Cuanto más profundizaba, peor se ponía. Soluciones Cima Vista, 1.640.000 pesos por estrategia de aceleración de talento. Sin contrato, sin punto de contacto, solo una transferencia bancaria autorizada bajo la autoridad de aprobación del director financiero. Una semana después, Puente Estratégico recibió otro cheque, 1.850.000 pesos por optimización de flujo de trabajo. De nuevo, sin respaldo, sin cadena de facturas, solo un registro en el libro mayor y una luz verde en el sistema. Abrí el directorio de proveedores, busqué por etiqueta de proyecto, nada. Busqué por dominio de correo electrónico, muerto. Busqué por grupo de pago.
Los mismos 3 nombres aparecían una y otra vez: Landa, su asistente Malena y un analista de adquisiciones cualquiera que solo llevaba 4 semanas en la empresa. Fui al escritorio de Ricardo, con notas impresas en la mano. ¿Has oído hablar de Cima Vista o Puente Estratégico? Se reclinó en su silla, ni siquiera miró el papel. El equipo de Landa se encarga de casi todo eso ahora. No le busques las cosquillas al tigre. No respondí, solo asentí y me fui. Esa noche, abrí una chela, despejé la mesa de la cocina y empecé a construir lo que llamé el mapa. Rastros de proveedores, diagramas de flujo, conciliaciones, hojas de cálculo codificadas por colores unidas por una unidad local privada. Cada nueva pieza encajaba como un rompecabezas hecho de podredumbre. Dejé de enviar correos electrónicos. Dejé de usar el portátil del trabajo incluso para cosas inofensivas. Todo pasó a estar fuera de línea: papel y bolígrafo, capturas de pantalla impresas, registros de protocolo de Internet anotados. Si algo no cuadraba, lo rodeaba con tinta roja como si estuviera corrigiendo deberes. 2 días después, encontré inversiones cascada SDRL de CB. 4 pagos distintos. Total, 2.200.000 pesos. Descripción: piloto de revisión de infraestructura. Dirección indicada: un taller de llantas en la carretera 117 en Tlaxcala. Verifiqué de nuevo el formulario de incorporación. Solo un archivo subido, un membrete en blanco con un logo borroso de cascada. Parecía hecho en Paint. El propietario que figuraba: Néstor Landa. El hermano de Javier Landa. Eso me dejó helado por un segundo. Me quedé mirando la página, la conexión justo ahí, en blanco y negro. No entré en pánico. Abrí un nuevo documento, lo etiqueté como vínculos familiares, y empecé a trazar los registros de propiedad. El registro de empresas de Tlaxcala era público. También lo eran los números de identificación fiscal federal para las declaraciones de proveedores. Landa no estaba escondiendo estas cosas detrás de cortafuegos. No lo necesitaba. Nadie estaba mirando. El panel se veía limpio. Eso era todo lo que les importaba. Para el viernes, mi apartamento parecía el interior del cerebro de un detective. Recibos pegados a los armarios. Registros de pago en el suelo. El gato sombra zigzagueando entre las carpetas como si fuera un laberinto. No dormí mucho. El café me mantenía en pie. Me salté la compra. Mi refri contenía 3 botellas de agua, un tarro de mostaza y un sándwich sobrante que no había tocado en 2 días. Pero no estaba cansado. Estaba acelerado. La siguiente alerta fue un proveedor llamado Estrategias Transpacífico, 1.370.000 pesos. Descripción: facilitación del crecimiento. Rastreé el número de ruta bancaria hasta una cuenta de depósito en Naucalpan. La licencia comercial se había presentado 9 semanas antes. La firmante autorizada: Malena Durán, la asistente de Landa. Fue entonces cuando me di cuenta. No era descuido, era sistemático. La misma semana que Landa eliminó el departamento de cumplimiento y destrozó al equipo de auditoría, empezó a aprobar proveedores fantasma compuestos por personas a un paso de él: hermanos, asistentes, nombres aleatorios conectados por códigos postales y rutas de pago. No lo estaban ocultando. Simplemente pensaban que nadie miraría. Y tenían razón, en su mayor parte. A nadie en la oficina le importaba la herramienta de conciliación. Todo lo que veían eran paneles, gráficos limpios, alineación trimestral, transformación estratégica, todo ello aderezado con jerga. Seguí imprimiendo páginas en blanco y negro, montones de ellas. Resalté vínculos, dibujé flechas e hice anotaciones al margen. Mapeé los números de ruta a las sucursales bancarias. Catalogué las fechas de creación de los proveedores y las cotejé con los cronogramas de reorganización interna. Todo lo que encontré apuntaba a una cosa: Landa construyó una red de proveedores para mover dinero silenciosamente, aprobado internamente, invisible externamente. Había eliminado los departamentos que lo cuestionarían y se había asegurado de que el resto permaneciera en la ignorancia. Pero yo ya no estaba en la ignorancia. Estaba catalogando. Una noche, alrededor de la 1 de la madrugada, me paré en la puerta de mi propio apartamento, simplemente observando el desorden. Notas pegadas a la nevera,
páginas clavadas en las paredes, diagramas de flujo superpuestos sobre otros diagramas en el suelo. Parecía una locura, pero no lo era. Estaba organizado, y estaba listo para ir más lejos. No necesité una advertencia. Las señales aparecieron una por una. Primero, Recursos Humanos eliminó silenciosamente mi nombre de todas las invitaciones a reuniones interdepartamentales. Ni siquiera me di cuenta hasta que entré en una reunión de sincronización de presupuestos y la diapositiva del proyector decía, acceso denegado. Luego, el departamento de adquisiciones cambió mis permisos a, solo lectura. No más ediciones, no más opciones de descarga, solo un pequeño y pulcro muro entre yo y los números que me habían contratado para supervisar. Cuando le pregunté a Ricardo al respecto, se frotó la frente y dijo, Landa está cerrando círculos. Eso era el lenguaje corporativo para, estás en la lista. 2 días después, llegué con mi bolsa del almuerzo y encontré la luz de mi tarjeta de identificación parpadeando en rojo en la puerta. La pasé de nuevo. Seguía en rojo. El guardia de seguridad me dedicó esa sonrisa de lástima, del tipo que la gente usa cuando sabe algo que no quieres oír. Intenta llamar a Recursos Humanos, amigo, dijo. Así que me quedé allí en el vestíbulo, sosteniendo mi sándwich de pavo y mi termo como un idiota esperando una entrevista que no sabía que tenía. 10 años llegando temprano, trabajando los fines de semana, arreglando el desastre de todos los demás, y ahora ni siquiera podía abrir la puerta. Recursos Humanos finalmente llamó, me dijeron que subiera a la sala de conferencias 4B. Landa ya estaba allí, de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados como si estuviera posando para una sesión de fotos de LinkedIn. Sin apretón de manos, sin sonrisa falsa, solo esperando. Asintió al representante de Recursos Humanos a su lado, y luego me miró directamente. Ernesto, hemos revisado tu uso del estipendio de desarrollo, dijo. Esos cursos de auditoría forense que tomaste están fuera de tu ámbito aprobado. No respondí, solo lo miré fijamente. Continuó, ese tipo de formación implica una intención investigadora, que no forma parte de tu puesto. Es un uso indebido de los recursos de la empresa. Recursos Humanos deslizó una carpeta de manila sobre la mesa, paquete de indemnización, acuerdo de confidencialidad, resumen de despido. Todo preimpreso, probablemente desde hacía días. La abrí. ¿Me estás despidiendo por aprender? Landa no parpadeó. Estamos terminando la relación laboral por un desarrollo profesional no alineado. Recibirás 2 meses de indemnización si firmas hoy. Me reí una vez, de forma seca y corta. ¿Hablas en serio? Recursos Humanos me dirigió el tipo de mirada que reservan para la gente que camina hacia un precipicio, una simpatía tranquila y ensayada. Necesitaremos tu tarjeta de identificación y cualquier propiedad de la empresa antes de que te vayas. Claro, dije. No firmé nada, cogí la carpeta, me la metí bajo el brazo y me levanté. Landa no se movió. No lo necesitaba. Su sonrisa burlona lo decía todo. Mientras salía, me gritó, asegúrate de no retener ningún dato de la empresa, Ernesto. Eso incluye tus materiales de formación. No respondí, simplemente seguí caminando por ese largo pasillo, pasando por los cubículos, los mismos en los que había trabajado durante una década. Todos levantaron la vista y luego la bajaron, fingiendo no verme. En mi escritorio, desconecté mi memoria USB, la que había usado para hacer copias de seguridad de cada archivo, cada nota, cada versión lista para imprimir de mis hojas de cálculo. Me la metí en el bolsillo. Ricardo apareció detrás de mí. Su cara estaba pálida. Mano, te dije que no le buscaras. No le busqué, dije. Informé. No respondió, solo se hizo a un lado. Cogí mi bolsa del almuerzo y salí por la puerta lateral, la misma cerca de la salida trasera donde solían esconder mi cubículo. Ni siquiera miré hacia atrás. Llegué a casa, tiré la carpeta de la indemnización sobre la mesa de la cocina y no la volví a tocar. Lo primero que hice fue bajar las persianas. Luego encendí el viejo ordenador de sobremesa que no había usado en meses, el que no estaba conectado a ninguna copia de seguridad en la nube. Sin software de seguimiento, nada. Conecté el disco duro externo, cargué las copias de seguridad y convertí mi apartamento en un cuarto de guerra. Cada pago marcado, cada proveedor fantasma, cada servicio de consultoría que nunca entregó nada,
todo expuesto en carpetas e informes impresos, recibos, capturas de pantalla, números de ruta, mapas de calor. Los extendí sobre cada superficie plana que tenía. El gato sombra saltó sobre la mesa y se acurrucó justo contra una pila de facturas como si fuera una noche cualquiera. No lo era. Abrí las herramientas que había construido durante esos cursos. Nada sofisticado, solo scripts y macros, algunos algoritmos de detección de patrones, algunas marcas de rastreo construidas en torno a las fechas de creación de proveedores, la frecuencia de pago y los vínculos de las cuentas. Empecé a pasar los datos, uno por uno. Tardó unas horas en procesarse por completo, pero cuando los resultados volvieron, estaban al rojo vivo. Los mapas de calor se iluminaron alrededor de los códigos postales del Estado de México, en su mayoría direcciones de parques industriales o centros comerciales, ninguno con listados de oficinas reales. Abrí Google Maps. La sede de un proveedor era una tienda de vapeo. Otra era una lavandería automática. Investigué las cuentas de pago. Varios proveedores tenían nombres diferentes pero los mismos números de ruta, los mismos bancos, incluso el mismo lenguaje de aprobación en los asientos del libro mayor. Ordené los metadatos de incorporación por marcas de tiempo de subida. 10 proveedores diferentes mostraban actividad de subida a altas horas de la noche, entre las 11:30 de la noche y las 2 de la madrugada los fines de semana. Todos subidos desde la misma subred de protocolo de Internet, el grupo de red privada virtual de la suite ejecutiva de finanzas. ¿Y el historial de nombres de archivo? Algunos tenían nombres de archivo originales como Proveedor Landa o Hacer Final PDF. Ni siquiera intentaron ocultarlo. Hice referencias cruzadas de los cargadores. Todos los metadatos apuntaban a las mismas credenciales de usuario, Landa director financiero. No alguien de su equipo, no Malena. Sin intermediarios, sin negación posible. Landa había subido personalmente archivos de proveedores sin documentación fuera del horario laboral y había impulsado lotes de pago que nunca se verificaron a través de los procedimientos estándar. Lo registré todo, compilé un informe de auditoría de estilo forense, índice completo, fuentes de datos, apéndices. Usé el formato de una de las plantillas de las 4 grandes que habíamos analizado en la formación. Emparejé cada proveedor fantasma con una violación de la política. Sin contratos, violación de la sección 14. Sin orden de compra, sección 6. Sin entregable documentado, sección 9E3. Uso de proveedor no aprobado, sección 21, marcada como falta grave. Tenía los asientos del libro mayor, las marcas de tiempo, los registros internos de protocolo de Internet y los identificadores de transacción. Tenía los datos de registro de los propietarios de las empresas fantasma. Incluso encontré algunas cabeceras de correo electrónico enterradas en los registros de notificación de subida que demostraban que Landa estaba usando su Gmail personal para avisar a la cola de incorporación. No solo construyó una red de fraude, dejó una huella digital en cada una de sus partes. No comí esa noche. Apenas bebí agua. Solo me movía de una estación a otra en el apartamento, portátil, pila de carpetas, impresora, pizarra blanca. Una parte de la pared tenía flechas que conectaban los nombres de los proveedores con las fechas. Otra era solo una lista de códigos de violación con puntos rojos junto a los que había incumplido. Alrededor de las 3 de la madrugada, me detuve lo suficiente para mirar a mi alrededor. Papeles en el suelo, cables por todas partes, mi gato dormido bajo una hoja de cálculo titulada Proveedores fantasma, final. No se sentía como una obsesión. Se sentía como orden. Landa había construido algo torcido, pero los sistemas torcidos tienen costuras. Simplemente nunca pensó que alguien las encontraría. No quería venganza. No quería hundirlo porque me despidió o me hizo sentir pequeño. Ese no era el punto. Quería exposición. Quería la verdad. Una verdad tranquila e innegable. Así que empaqueté todo. Comprimí los archivos digitales, etiqueté las carpetas con etiquetas profesionales, violación de controles de proveedores, evidencia de soporte, cronología de aprobadores no autorizados, registro de subida del director financiero, alto riesgo. También hice copias impresas. 3 juegos completos, cada uno con su propia página de índice y pestañas de carpeta etiquetadas con Sharpie. Uno para el departamento legal, uno para auditoría,
uno para la firma de contabilidad externa. Al amanecer, estaba hecho, el tipo de informe que ninguna estrategia de relaciones públicas podría enterrar. Me recliné en mi silla, me froté los ojos y miré la pila sobre la mesa. Landa quería dinero silencioso, proveedores ocultos, hojas de cálculo intactas. Lo que obtuvo fue a mí. Y ahora lo tenía todo. A las 8 de la mañana, las carpetas estaban selladas, etiquetadas y empaquetadas. Las carpetas digitales subidas a unidades separadas. No escribí una carta, no envié una despedida dramática. Envié los hechos. Un correo electrónico al auditor externo, uno al asesor legal, uno al presidente del comité de auditoría. 3 líneas de asunto, el mismo archivo adjunto, paquete de evidencia de fraude interno. Sin diatribas, sin emoción, solo los recibos. Los números no mienten, y yo tampoco necesitaba hacerlo. Esperé. 12 horas después, recibí la primera respuesta. La firma de auditoría. Asunto, urgente, revisión inmediata en curso. No perdieron el tiempo. El socio que manejaba la respuesta dijo que mi informe estaba, bien documentado, era de naturaleza grave y justificaba una escalada inmediata. Su equipo legal ya estaba involucrado. Habían confirmado los datos de los proveedores fantasma y las violaciones de la política de adquisiciones. 30 minutos después, vi que salía el memorando de recursos humanos. Hoy, reconocemos la salida rutinaria de Ernesto Torres del Departamento de Finanzas. Le agradecemos su servicio y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Ninguna mención a la denuncia, ninguna mención al fraude, solo una niebla de lenguaje corporativo rociada sobre manchas de sangre frescas. Como si nunca hubiera existido. Lo leí 2 veces, luego cerré la pestaña. A la mañana siguiente, Landa entró en pánico. Una carta llegó a mi apartamento, enviada por mensajería urgente, con un membrete caro y en relieve. Asunto, orden de cese y desistimiento con respecto a la retención no autorizada de información propietaria. Eran 4 páginas de pura fanfarronería. Jerga legal sobre divulgación indebida, incumplimiento de los términos de empleo, devolución o destrucción de materiales confidenciales. Ninguna mención a las protecciones para denunciantes que ya había solicitado. Sonreí mientras lo leía. Demasiado tarde. Ese tren ya había partido de la estación. Tenía mi documentación con marca de tiempo, mis divulgaciones registradas a través de los canales legales adecuados. Incluso tenía la confirmación del abogado independiente del comité de auditoría. Landa no podía tocarme. 3 días después, los trajeados entraron en el edificio. Sin anuncios, sin saludos, solo 4 personas de gris y azul marino, sin etiquetas con sus nombres, con portapapeles en la mano, escaneando tarjetas de identificación en la recepción. No eran de la corporación. No estaban allí para alinear iniciativas. Eran el equipo de limpieza. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos lo sabían. La noticia corrió rápido. El departamento de adquisiciones fue bloqueado. Se extrajeron los registros de acceso. Las salas de reuniones se reservaron por duplicado para sesiones de revisión. Ricardo me envió un mensaje de texto alrededor del mediodía. ¿Están aquí? No respondí. Continuó con, tus cosas están por todas partes. Tampoco respondí. Me lo imaginé, sin embargo. Un caos silencioso. El tipo de silencio que zumba antes de que un generador explote. Sabía lo que esos trajeados estaban haciendo, comprobando marcas de tiempo, metadatos, rastros bancarios, todo lo que Landa pensó que había enterrado bajo jerga y pizarras blancas. Me imaginé su cara cuando abrieron la primera carpeta, los nombres de los proveedores, las rutas de las cuentas marcadas, las violaciones de políticas grapadas junto a sus propios registros de inicio de sesión. No gritarían. No amenazarían. Harían preguntas sencillas, del tipo que te atrapan antes de que sepas que estás atrapado. Me imaginé a Malena sudando a través de su blusa en alguna sala de conferencias mientras un hombre tranquilo con gafas preguntaba cómo una empresa fantasma sin sitio web consiguió la aprobación para un contrato de casi 2 millones de pesos. Me imaginé a Ricardo siendo llevado a una reunión aparte, fingiendo no saber nada cuando yo tenía un correo electrónico de él que decía literalmente, Landa lo está llevando ahora. No se anduvieron con rodeos.
El equipo de auditoría arrasó con el departamento de adquisiciones como lobos, rápidos, concentrados y quirúrgicos. Sin charlas triviales, sin advertencias. Simplemente entraron con portapapeles y miradas frías. Empezaron a sacar archivos de proveedores como si ya supieran dónde estaban enterrados los cuerpos. La primera bomba cayó en cuestión de horas. Uno de los proveedores fantasma que había marcado, Grupo Arquero, figuraba como un socio logístico estratégico. Un título realmente impresionante, hasta que alguien buscó la dirección en Google Street View y encontró un negocio de jardinería encajonado entre una tienda de vapeo y una tintorería. Una furgoneta de la empresa aparcada enfrente con un número al que todavía se podía llamar. Fue entonces cuando Landa se quebró. Lo llamaron a una sala de juntas, cerraron la puerta y la mantuvieron cerrada durante 3 horas seguidas. Salió con la cara roja, sin saco, caminando en círculos fuera del cristal como si estuviera esperando que alguien viniera a salvarlo. Nadie lo hizo. Su historia cambió rápidamente. Les dijo que los proveedores eran cuentas heredadas del anterior director financiero. Afirmó que era una complejidad operativa heredada. Dijo que le habían aconsejado mantener la red activa para evitar interrumpir el servicio. Pero las marcas de tiempo no mentían. El primer proveedor se creó 6 semanas después de que el último director financiero se jubilara. El segundo tenía una cuenta bancaria registrada a nombre del hermano de Landa. El tercero tenía un perfil de proveedor subido a la 1:12 de la madrugada de un sábado desde la dirección de protocolo de Internet de Landa. Congelaron las adquisiciones de inmediato. Acceso de proveedores revocado. Nuevas aprobaciones suspendidas. Pagos entrantes marcados para revisión manual. No fue solo un bloqueo, fue un cierre total. A Ricardo lo llevaron a una sala aparte y no salió durante 2 horas. Para cuando lo hizo, parecía como si alguien le hubiera metido la mano en el pecho y hubiera desconectado algo. Malena, ella llamó para decir que estaba enferma al día siguiente. Luego su perfil de LinkedIn desapareció. El departamento de finanzas se convirtió en un pueblo fantasma. Puertas cerradas, persianas bajadas, conversaciones en susurros. La gente que solía presumir de sinergia y escalabilidad, ahora se preguntaba si deberían actualizar sus currículums. Luego vinieron las declaraciones. La empresa emitió un comunicado a los inversores, investigación interna en curso sobre irregularidades financieras. Eso fue el calentamiento. La semana siguiente, revelaron 5 trimestres de estados financieros incorrectos, ingresos inflados, gastos enterrados, transacciones de proveedores mal clasificadas. La llamada pública sobre los resultados fue cancelada. El comunicado de prensa fue frío, sin citas, sin adornos, solo números, y no del tipo que les gusta a los inversores. Se notificó a la CNBV. Se podía sentir el pánico en cada baldosa del suelo. Mi teléfono se iluminó como una máquina tragaperras. Ofertas de trabajo, reclutadores, los podcasts de liderazgo de pensamiento, que querían entrevistas, directores de auditoría interna de otras empresas preguntando si consultaría o incluso si me uniría a tiempo completo. Un tipo de nuestro propio departamento legal me envió un correo electrónico solo para decir, tenías razón. Te debemos más de lo que podemos expresar. Incluso Ricardo intentó contactarme. Lo dejé todo ir al buzón de voz. No lo necesitaba. No lo quería. Tenía lo que había venido a buscar. No venganza, no un ascenso. Solo el momento, ese segundo exacto, en que los muros se derrumbaron y vieron lo que yo vi, los números que ignoraron, las políticas que torcieron, los proveedores que firmaron sin leer un solo maldito documento. Todo ello al descubierto. No más paneles. No más fanfarronear en las llamadas de preguntas y respuestas. No más sonrisas durante los almuerzos de catering mientras los cimientos se pudrían por debajo. Ahora lo sabían. Landa no era un genio. No era innovador. Era solo un fraude envuelto en jerga y Bluetooth. Y ellos le permitieron construir todo el sistema. No tuve que echarlo a los leones. Él mismo condujo hasta allí. Landa fue despedido a media mañana. Sin comunicado de prensa, sin memorando interno, solo la seguridad apareciendo fuera de su oficina de cristal, esperando como si ya lo hubieran hecho antes. Salió sosteniendo su teléfono y nada más.
sin portátil, sin caja de objetos personales. Pasó directamente por la oficina abierta, con la cabeza gacha, el Bluetooth todavía en la oreja, como si pensara que alguien podría seguir escuchando. Nadie se despidió, ni siquiera la seguridad. Para el almuerzo, su nombre había desaparecido del organigrama. El escritorio de su asistente estaba vacío. La puerta de cristal de su oficina estaba cerrada con llave. La directora de Recursos Humanos se marchó esa tarde. Envió un correo electrónico de despedida a toda la empresa hablando de un capítulo gratificante y nuevas oportunidades. Ninguna mención a la investigación. Ninguna mención a mí. No esperaba una. Ella se había sentado en la sala cuando me despidieron, dejó que Landa soltara esa mentira del ámbito fuera de lugar, como si fuera política de la empresa. Ahora se estaba marchando antes de que su nombre apareciera en el informe. La junta directiva actuó rápidamente. Esa noche, uno de los auditores externos me reenvió una foto desde el interior de la sala de juntas. Sin pie de foto, solo una toma cenital de una larga mesa cubierta de resaltadores, informes y tazas de café. Mi informe estaba en el centro, impreso, con pestañas, subrayado en 3 colores, con notas adhesivas marcando secciones como si fueran las sagradas escrituras. La cubierta de la carpeta todavía tenía mi letra en el lomo. No era decoración, era el cimiento. Un memorando interno siguió en cuestión de horas, filtrado por alguien del departamento legal. 6 páginas despojadas de palabrería. Términos en negrita como etiquetas de advertencia, fraude de proveedores, ocultación deliberada, responsabilidad del liderazgo. Palabras que no se usan a la ligera a menos que el trabajo o la reputación de alguien esté siendo extirpado de raíz. Los números lo respaldaban. Más de 18 millones de pesos canalizados a través de proveedores falsos. 5 trimestres de estados de cuenta manipulados, registros de auditoría, metadatos faltantes, correos electrónicos eliminados de los archivos internos pero recuperables en copias de seguridad externas. No solo encontraron las huellas dactilares de Landa, encontraron un plan maestro. Y cuando lo expusieron todo, vieron la verdad con la que yo ya había vivido durante meses. Él no actuó solo. La podredumbre no era solo él. Landa construyó la red, sí, pero todos bebieron de ella: Ricardo, adquisiciones, recursos humanos, finanzas, liderazgo, incluso la junta directiva, algunos de ellos dejando pasar las aprobaciones sin hacer nunca preguntas. Me entrenaron para detectar el fraude, me dieron las herramientas, pagaron los cursos, se jactaron de la integridad de la gobernanza, en cada reunión general de la empresa. Simplemente no pensaron que encontraría el suyo. Pensaron que seguiría arreglando paneles y coloreando dentro de las líneas. Pero en el segundo que salí de ese marco, intentaron cerrarme la puerta. Esa noche, las ofertas no cesaron. 2 firmas de consultoría, una agencia gubernamental, incluso un socio de una de las 4 grandes se deslizó en mi bandeja de entrada con un vago: ¿alguna vez has pensado en unirte al otro lado? Ricardo intentó llamar 2 veces, dejó un mensaje de voz la segunda vez. Algo sobre estar orgulloso y desear que las cosas hubieran sido diferentes. No escuché el resto. Lo borré a mitad de frase. Sí, no quería volver. No porque estuviera resentido, sino porque había terminado. Más tarde esa noche, me senté en una cafetería a las afueras del centro. Un reservado de vinilo, una mesa de formica desconchada. Un plato de papas a la francesa empapadas que en realidad no estaba comiendo. Frente a mí estaba Carlos, un antiguo compañero de trabajo, despedido en la primera ronda que Landa hizo. No habíamos hablado en meses, pero lo llamé esa tarde. Apareció, sin hacer preguntas. Le conté todo, desde la máquina de espresso hasta las carpetas apiladas en mi cocina, los proveedores, las subidas, el informe en la mesa de la sala de juntas, cada paso. Escuchó sin interrumpir, simplemente se sentó allí, con el café en la mano, asintiendo como si supiera a dónde iba todo. Cuando finalmente dejé de hablar, se reclinó y preguntó: ¿entonces, valió la pena? No respondí de inmediato, solo miré a mi alrededor. La cafetería estaba medio vacía. Un tipo en la barra mirando su teléfono. Una pareja de ancianos discutiendo por una tostada. El mundo no había cambiado, pero algo en mí sí. Asentí una vez. Sí, lo valió. No por la gloria, dije.
No por las ofertas. Carlos levantó una ceja. ¿Entonces por qué? Por el silencio, dije. Ese espacio después de que pasa la tormenta y todo finalmente está quieto. Donde la verdad simplemente está ahí. Sin ruido, sin adornos, solo de pie a la intemperie, sin pedir nada. Él asintió. No dijo mucho más. La había sacado, la verdad. La arrastré desde el sótano y se la entregué al único sistema que no podía ignorarla, por mucho que quisieran. Y ahora era su desastre que arreglar. Simplemente me quedé allí, bebiendo café frío, dejando que todo se asentara. La conferencia de prensa fue fría y limpia. Un podio sencillo, sin pancartas de la empresa, sin música de introducción llamativa, solo la presidenta de la junta directiva de pie sola bajo luces blancas, con los ojos fijos en la primera fila. Habló como si cada sílaba hubiera sido lijada por el departamento legal. Hoy dijo, reconocemos el descubrimiento de una mala conducta oculta que afectó a múltiples periodos financieros. Esta empresa sigue comprometida con la integridad, la transparencia y la rendición de cuentas. Luego vino la frase. Hay una persona sin la cual esto no habría salido a la luz. No dijo mi nombre. No tenía por qué. Los periodistas se lanzaron con fuerza. Habrá cargos penales. ¿Cuánto tiempo pasó desapercibido el fraude? ¿Se le ha ofrecido al denunciante la reincorporación? Está cooperando con los reguladores. La presidenta de la Junta no se inmutó. Lo que él elija a continuación, dijo, depende enteramente de él. Mientras tanto, yo estaba a 2 manzanas de distancia. Una cafetería local, un reservado en la esquina, la misma mesa donde me había reunido con Carlos la noche anterior. El café se estaba enfriando. Un plato con media hamburguesa y un montón de papas a la francesa intactas. Mi teléfono vibró sobre la mesa, la transmisión en vivo del evento de prensa. No lo miré. Frente a mí, Carlos sorbía su refresco, observándome como si estuviera a punto de flotar por el techo. ¿Van a rogarte que vuelvas?, preguntó. Me encogí de hombros. Ya lo han hecho. Y miré por la ventana. La ciudad moviéndose como siempre. Sin desfiles, sin focos. Tengo lo que vine a buscar, dije. Ahora lo saben. El teléfono se iluminó de nuevo. Una alerta esta vez. Eché un vistazo a la pantalla. La investigación de fraude se expande, 5 firmas adicionales bajo revisión. El mismo patrón, los mismos proveedores fantasma, las mismas rutas bancarias. El desastre de Landa no era un caso aislado, era un plan maestro. Ni siquiera parpadeé. Solo cogí mi taza y sorbí mi café. De la misma manera que lo había hecho antes de que todo esto comenzara. Antes de las carpetas y las hojas de cálculo, antes de los cierres y las indemnizaciones. La verdad ya no me necesitaba. Tenía vida propia.